Imagina esto, un libro venerado por millones, considerado la piedra angular de la fe, alterado para servir las agendas de unos pocos seleccionados. ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia que tienes en tu casa o iglesia hoy está lejos de lo que una vez fue? Enterrada profundamente en las páginas de la historia yace la Biblia de 1775, una versión tan poderosa, tan innovadora, que se consideró demasiado peligrosa para permanecer intacta. Esto no fue un error inocente, ni una mala traducción perdida en el tiempo, se borraron deliberadamente versículos e ideas enteras. Ideas que podrían haber transformado no solo el cristianismo, sino también la forma en que nos vemos a nosotros mismos en relación con lo divino. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué era tan amenazante, tan revolucionario, que tuvo que ocultarse a la vista? Hoy estamos abriendo la puerta a un mundo mantenido en las sombras durante mucho tiempo. Juntos descubriremos lo que se perdió, exploraremos las verdades que fueron eliminadas y enfrentaremos las fuerzas que han intentado controlar la fe durante siglos. Esto no es solo una historia sobre religión, es una historia sobre poder, identidad y lo que significa entender verdaderamente lo divino. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. La Biblia que tienes hoy no es la misma que en 1775. No es por errores inocentes de traducción o problemas de impresión, los cambios son deliberados. A finales del siglo XVIII, se libraba una batalla silenciosa pero poderosa, una batalla sobre qué verdades podían conocer las personas y cuáles debían permanecer ocultas. En el centro de esta lucha estaba la propia Biblia, un texto demasiado influyente para dejarlo sin protección. Imagina esto, líderes religiosos, figuras políticas y académicos reunidos a puerta cerrada, no para orar ni adorar, sino para decidir qué versículos de la Biblia eran demasiado peligrosos para permanecer en circulación. Estas no eran discusiones sobre detalles gramaticales menores o preferencias lingüísticas, eran decisiones que determinarían la dirección espiritual de poblaciones enteras. Toma la Biblia de 1775, por ejemplo. Hablaba de un Dios que no estaba distante, sentado en lo alto juzgando, sino de un Dios que estaba presente dentro de cada individuo. Estos versículos empoderaban al creyente, sugiriendo que lo divino no estaba confinado a un templo ni mediado por el clero, sino que era accesible directamente, sin intermediarios. Tales ideas desafiaban la misma base de la Iglesia institucional, que prosperaba al ser el puente necesario entre la humanidad y Dios. Para los que estaban en el poder, esto era inaceptable. Necesitaban que las masas dependieran de la Iglesia para la guía espiritual, necesitaban que el clero siguiera siendo el guardián de la verdad divina. Así que, silenciosamente, se eliminaron versículos que fomentaban el empoderamiento personal. Se borraron escrituras que insinuaban una conexión más personal con lo divino y, en su lugar, se insertaron pasajes que reforzaban la jerarquía y la obediencia. Esto no se trataba solo de controlar la fe, se trataba de controlar a las personas. Si puedes controlar lo que creen, puedes controlar cómo actúan, cómo piensan e incluso cómo se ven a sí mismas. La Biblia se convirtió en algo más que un texto religioso, se convirtió en una herramienta de gobierno, una forma de reforzar las estructuras de poder y garantizar la conformidad. Los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles al principio, pero los efectos fueron monumentales. Generaciones crecieron creyendo en una versión de la Biblia diseñada para mantenerlas en línea, para hacerlas cuestionar menos y obedecer más. La Biblia de 1775 y otras como ella se convirtieron en reliquias, sus mensajes radicales enterrados bajo siglos de revisión. Y aquí estamos hoy, con una Biblia que muchos veneran pero pocos entienden realmente. La pregunta es, si este texto sagrado pudo ser manipulado tan cuidadosamente, ¿qué más nos habrán enseñado a creer? ¿Qué más ha sido cambiado, ocultado o borrado? Las palabras tienen poder, y en el caso de la Biblia, una sola palabra puede moldear cómo millones perciben lo divino. En la Biblia de 1775, una palabra destaca, Elohim. A diferencia del Señor singular y autoritario que domina la mayoría de las traducciones modernas, Elohim tiene una profundidad y complejidad que se ha perdido en gran medida con el tiempo. Es un término plural, rico en matices, que sugiere una presencia divina multifacética, un Dios vasto, abarcador y tal vez incluso compartido. Reemplazar Elohim con Señor
No fue solo una simplificación lingüística, fue un estrechamiento deliberado de cómo se nos permite ver y relacionarnos con Dios. La palabra, Señor, evoca imágenes de autoridad y control, una figura distante de las luchas cotidianas de la humanidad. Refuerza una jerarquía, Dios arriba, la humanidad abajo, y la Iglesia como el puente entre ambos. Este cambio no se trató de hacer la Biblia más fácil de entender, se trató de crear dependencia. Al convertir a Elohim en Señor, la Biblia se transformó de un texto que invitaba a la conexión personal con lo divino en uno que enfatizaba la obediencia a la autoridad. Este fragmento inicial captura las ideas centrales de la manipulación histórica de la Biblia según el texto original. Imagina por un momento la Biblia como una biblioteca llena de innumerables historias, enseñanzas y perspectivas. Ahora imagina que alguien, en algún lugar, decidió qué estanterías quemar y cuáles conservar. Eso es exactamente lo que sucedió con la Biblia de 1775 y otras como ella. Libros enteros, ricos en sabiduría, fueron eliminados, etiquetados como heréticos y olvidados. Pero, ¿por qué? ¿Qué tenían de tan peligrosos estos textos que tuvieron que ser borrados de la historia? Uno de estos textos es el Evangelio de Tomás. A diferencia de los evangelios canónicos, que se enfocan en milagros y parábolas, este libro es una colección de dichos de Jesús, crudos y sin filtro. Su mensaje es profundamente personal: el reino de Dios está dentro de ti. No se centra en rituales ni en jerarquías institucionales, en cambio, enfatiza el autodescubrimiento y la iluminación interior. Para la Iglesia, esta era una idea revolucionaria y profundamente inconveniente. Si las personas creían que tenían acceso directo a Dios, ¿qué pasaría con la autoridad de la Iglesia? Otro texto es el libro de Enoc, una exploración vívida de la espiritualidad que va mucho más allá de los confines de la teología tradicional. Este libro pinta una imagen cósmica de seres divinos, jerarquías celestiales y una humanidad que desempeña un papel mucho más grande en el gran diseño universal de lo que nos han hecho creer. Este texto conecta lo espiritual con lo cotidiano, sugiriendo que somos participantes activos en un vasto universo interconectado. También está la sabiduría de Salomón, un texto que exalta la razón humana y la búsqueda de la verdad. No evita las complejidades de la vida, sino que las abraza, ofreciendo una perspectiva de la espiritualidad que es dinámica y empoderadora. Desafía la idea de que la salvación es algo entregado desde arriba, sugiriendo en cambio que es algo que descubrimos dentro de nosotros mismos. Estos libros perdidos no fueron descartados únicamente por razones teológicas, fueron apartados porque alteraban el equilibrio del poder. Si las personas comenzaban a creer que podían encontrar la verdad por sí mismas, la Iglesia ya no tendría las llaves del reino. Esto no fue un debate sobre ortodoxia, fue una lucha por el control. Y tal vez, al revisitar estos textos, podamos comenzar a reclamar la riqueza de una fe que nunca tuvo la intención de ser confinada. Suscríbete y únete a CyberQuest Investigadores Privados. Estamos buscando personas curiosas y apasionadas por descubrir la verdad.